Amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Les doy una cordial bienvenida a nuestro estudio en el día de hoy. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. El tema que venimos tratando es el tema de Abraham, toda su historia, su genealogía, su recorrido. Y a través de la vida de Abraham, cuán importante la enseñanza que tenemos en nuestro diario vivir. Es decir, en la historia de Abraham se tipifica la vida de cada uno de nosotros absolutamente en todo su contenido. Así es que vamos a nuestro texto bíblico. Por favor, acompáñeme en nuestro recorrido por el libro de Génesis. Y ya avanzamos en el capítulo 12. Ayer estuvimos hablando sobre la importancia del llamamiento, el llamado. Pero una vez el llamado se origina en la vida de Abraham, recordemos inicialmente en Ur, posteriormente en Aram, y en este segundo llamado se sucede algo muy importante que es nuestro tema para el día de hoy. Veamos, por favor, acompáñeme a Génesis capítulo 13, en la continuidad de nuestro tema. Dice la palabra: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era, dice la palabra, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí. Entonces invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Quiero que resaltemos este verso 4. Al lugar del altar que había hecho allí. E invocó Abraham el nombre de Hashem. Muy bien, este es lo importante y es el punto al que quiero que lleguemos. En la vida de Abraham existieron básicamente y muy importante, 4 altares. Cada uno de estos altares representa etapas muy fundamentales, no solamente en la vida de Abraham, sino que son las etapas fundamentales que cada uno de nosotros vivimos frecuentemente. Estos altares son entonces aspectos bíblicos que podemos aprender de manera importante en las experiencias en nuestro diario vivir, en nuestra caminata espiritual, hasta llegar literalmente a un punto, y quiero que me acompañen por favor al libro de Santiago. Este texto bíblico, le pido por favor, lo vamos a subrayar porque es extraordinariamente importante al cierre de nuestra vida y al momento del desarrollo espiritual que estamos llevando en esta carrera del diario vivir. Tenemos que llegar a este límite, capítulo 2 del libro de Santiago, por favor, y tomemos el verso 23. Santiago, capítulo 2, verso 23. Le pido, por favor, subraye en su Biblia de estudio, subraye este texto. Dice la palabra: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Santiago capítulo 2, verso 23. Se cumplió la escritura, es decir, lo que escrito está, se cumplió. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Así es que la pregunta a este punto, a este texto, a este pasuk del libro de Santiago es: ¿eres tú amigo de Dios? ¿Podría Dios decir, este es mi amigo? ¿Podría decir Dios algo tan importante como lo que dijo de Abraham? Es que yo sé que Abraham me ama. ¿Podría decir Dios de nosotros, detén tu mano contra el muchacho porque sé que eres obediente? Así es que en nuestro tema de hoy veremos los 4 altares en la vida de Abraham y a su vez veremos la segunda parte de lo que significa el llamamiento. En el llamamiento mencionamos en el día de ayer que en el llamamiento nosotros, una vez recibimos la invitación de Dios a ser parte del ministerio, pues no es una respuesta que sea de hecho muy inmediata. Es más, muchos se quedaron esperando algo en su vida y nunca dieron respuesta contundente al llamamiento.
Pero el llamamiento viene acompañado de una segunda parte. Una vez nosotros reconocemos y aceptamos ese llamado a servir, por favor, dígalo conmigo, servir. Ministerio significa servicio. Hay tantas personas hoy esperando la oportunidad del ministerio, creyendo que el ministerio es plataforma o que el ministerio es una punta de lanza para la fama, para el reconocimiento de los hombres, para la publicidad, para el rating o para el mismo enriquecimiento. Por favor, eso no es ministerio. Lastimosamente, este tipo de actividades son las que causan y afectan grandemente a muchos y a tantos creyentes en las naciones. Cuando vemos a hombres y ministerios enriqueciéndose inadecuadamente, utilizando aún la propia palabra para el beneficio propio. De tal manera que cuando estés buscando ministerio, recuerda que ministerio es ante todo servicio. Eso traduce ministerio. Y ministerio traduce humildad. Si usted ha leído y de cerca la vida de Yeshua, usted encontrará que él en ningún momento tuvo ni enriquecimiento, ni reconocimiento. Todo lo contrario, era totalmente criticado, juzgado, señalado, perseguido. Por lo tanto, ministerio no es plataforma para rating de Hollywood, ni mucho menos. Pero el segundo aspecto importante en el llamamiento, dígalo conmigo, es vivir por fe. Esta frase, recuerdo que la escuché por primera vez dando mis primeros pasos en la vida del ministerio. Vivir por fe. Es un concepto que difícilmente podemos entender. Porque vivir por fe es una experiencia sobrenatural. Vivir por fe es llevar una vida, como su nombre lo indica, de fe. Vivir por fe es llevar una vida entendiendo que no es ver para creer, sino entendiendo que es ver con los ojos de Dios. Es decir, que ante las imposibilidades, las pruebas y las adversidades que diariamente encontremos en el camino, tenemos la respuesta no humanamente, no en la psicología o en el derecho o en los principios o en la ética del hombre, sino en la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. Así es que Abraham es precisamente esa semilla de fe y nosotros como hijos de Abraham tenemos esa preciosa oportunidad de aprender a vivir una vida llamados por el propósito de Dios para vivir, repito, en toda nuestra historia a través de la fe. Entonces vimos que vivir por fe es el proceso en el cual Dios hace el llamamiento número uno y luego en el recorrido que llevamos hasta Aram vemos cómo Abraham decide ahora en el segundo llamado, específicamente decide aceptar y reconocer la voluntad de Dios en su llamado y ahora empezamos el proceso de vivir por fe. En un lugar muy interesante llamado Moré. En este lugar es donde Dios establece el ministerio y determina el cumplimiento de lo que va a suceder de aquí en adelante en la vida de Abraham. En el libro de Génesis en el que estamos desarrollando nuestro texto, acompáñeme por favor al libro de Génesis. Vemos cómo en el capítulo 12 y en el verso 6 puntualmente nos dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, esto es en encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y atención, edificó allí un altar a Hashem. Edificó allí un altar al Dios Todopoderoso. Cuando escuchamos la palabra altar, podemos pensar, o lo primero que ocurre en nuestro pensamiento al hablar de altar es el sacrificio. Evidentemente, en el altar se hace el sacrificio de sangre. Pero aquí vemos que el texto nos dice: y edificó allí un altar porque en este lugar le había aparecido. Y dice que en este lugar, verso 8, luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Y ahí al oriente, y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Dios eterno. Es decir, que ahora aquí el altar es un lugar desde el cual se invoca,
si me permiten usar la expresión, se predica, se transmite el poder de Dios a todos aquellos que se encuentran a su alrededor. Así es que cuando nosotros vemos esta historia maravillosa, vemos también cómo Isaac levantó altar, Jacob levantó altar, y veamos entonces así a grosso modo, no podemos detenernos en el detalle, pero en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7 que estamos mencionando, dice: y apareció a Abraham y le dijo: a tu tierra y a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar. Primer altar, recuerdo, son 4 altares: Isaac 1, Abraham 2, Jacob 2, de tal manera que edificó allí un altar a quien le había parecido. Este altar fue levantado en un lugar llamado Siquem. Siquem significa hombro, apoyo. Y Moré, en el enciné de Moré, significa maestro. Y esto nos habla de los primeros días, de los primeros caminos, de los primeros comienzos, los mejores comienzos en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Es decir, que cuando llegamos a ese lugar, nosotros requerimos esa presencia de Dios, requerimos de los líderes, de los ministros, de los pastores o del pastor, que sea quien nos dé la palabra, que nos enseñe, que nos prepare, que nos levante, que nos ponga su hombro para apoyarnos en el estudio bíblico, devocional, apoyarnos en la palabra, en el reconocimiento de lo que Dios está empezando a hacer a nosotros, a cada uno de nosotros. Y aquí hay algo importante. Observe que lo primero que empezamos a resaltar en el llamamiento de Abraham es que una vez él reconoce ese llamamiento y tiene la claridad en su corazón de servir al propósito del Padre, entonces vemos, número 1, escríbalo por favor, obediencia. Porque a partir de este principio de obediencia tendremos todo el modelo de Abraham en su contexto general. Si hay una palabra en la cual podemos resaltar al padre de la fe con toda su caminata, es evidentemente la palabra obediencia. El segundo altar lo vamos a encontrar aquí mismo en Génesis, en el capítulo 13 y en el verso 3 dice la palabra: y volvió por sus jornadas desde Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel, y ahí al lugar del altar que había hecho allí, e invocó allí el nombre del Padre. Y volvió por sus jornadas, y allí en este altar fue levantado en Betel. ¿Qué significa la palabra Betel en el hebreo? Betel significa en español casa de Dios. Dígalo conmigo, casa de Dios. Y en Ai, la ciudad de Ai, significa vanidad. Y esto nos habla de una cierta, podría decir, mezcla entre el tiempo que se vivió en Egipto y el tiempo en el cual habían allí problemas, dificultades, religiosidad y todas este tipo de circunstancias. Y podríamos decir que ese es el corazón de cada uno de nosotros cuando estamos en la vida de empezar el proceso de nuestro llamamiento o de nuestro ministerio. ¿Cuál es? Tenemos todavía en nuestro corazón tantas cosas de nuestra vida pasada, el viejo hombre, de nuestros gustos o nuestras intenciones en nuestra capacidad humana. Recuerden, mis amados hermanos, que veníamos recientemente de hablar de Babel, la ciudad de Babel, la torre de Babel, la ciudad de Babel, Babilonia. Y recordemos que estos hombres prepararon sus propios ladrillos, es decir, empezaron a edificar una torre con sus propios conocimientos, en sus propias fuerzas. Por lo tanto, en este segundo altar, el poderoso mensaje es que estamos caminando en el ministerio, estamos caminando en el llamamiento, estamos empezando a caminar por fe, empezando a creerle a Dios, no por vista, sino por fe. Y es precisamente aquí en este capítulo 14, en el que solamente quiero mencionarlo, no nos da el tiempo para entrar en detalle, pero usted recordará que Abraham caminaba con su sobrino Lot. Dice la Biblia que este joven Lot enriqueció grandemente al lado de su tío, entre comillas, su padre, porque era su padre adoptivo, su tío Abraham. Pero llegó un punto en el que los pastores que cuidaban los rebaños, tanto de Lot como de Abraham, se enfrentaron entre sí. Nada extraño hoy en día también esta historia. Se enfrentaron entre sí por sus ovejas, por las aguas, por los pastos,
y empezaron a tener esas diferencias. Así es que llegó un momento en esta historia interesante de Lot y la pregunta es: ¿cuántos sobrinos Lot tú has cargado? Cuando sales a tu ministerio, ¿con cuántos sobrinos Lot tú cargas? Que llegan a un momento en que te enfrentan, te confrontan, se vuelven, permítame decirlo entre comillas, una piedra de tropiezo. Así es que Abraham no entra en una disputa, Abraham no entra en un conflicto, en una guerra con su sobrino y simplemente le dice: mira, Lot, no hay problema, nuestros pastores están enfrentados unos con otros, así es que vamos a solucionarlo con la voluntad de Dios. Ya en este segundo altar empezamos a ver a un hombre con el pensamiento y con las decisiones que corresponden a un hombre de Dios. Y le dice: Lot, escoge el lugar hacia donde tú quieres ir. Escoge las tierras que tú deseas. Si tú vas al norte, yo iré al sur. Si tú vas hacia el este, yo iré hacia el oeste. Iremos en puntos totalmente contrarios uno del otro. Pero lo que sí quiero que tengas claro es que yo quiero que tú seas quien escoge esa dirección. Dice la palabra, y estoy parafraseando esta historia, cómo Lot vio esas llanuras y esos ríos y esos pastos verdes que iban en dirección precisamente hacia el lugar que más adelante veremos, de Sodoma y de Gomorra. Y él escogió y dijo: bueno, pues si me das a escoger, tío, la verdad yo te doy gracias por la oportunidad, así es que pues obviamente yo tomaré los lugares de pastos, los lugares de los ríos, los lugares donde hay tanta abundancia. Y Abraham le dijo: ok, sobrino, muy bien hecho, has escogido bien. Vete con tu gente, con tus camellos, con tu riqueza, ve hacia ese lugar. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos aquí tan importante? La enseñanza es esta, mis amados. Hoy es el tema vivir por fe. ¿Qué hizo Lot? Lot vio, diga conmigo, Lot vio. Lot vio que habían pastos verdes, aguas, y había una gran riqueza para sus animales, para él como persona y para sus gentes. Por lo tanto, él vio lo que había al frente y escogió esa ruta. Sin embargo, al sentido contrario al que debía ir Abraham, era una tierra totalmente desértica. Pero Abraham no tenía problema en ir en esa dirección. ¿Por qué? Mis amados, grábense esto hoy en su corazón, y esta es la enseñanza de nuestro día. Porque Abraham caminó por fe. ¿Qué significa caminar por fe? Caminar por fe significa que tú no caminas por lo que ves, sino caminas por lo que crees. Si tú crees que tienes a ese Dios poderoso a tu favor, si tú crees que tienes a ese Dios proveedor, a ese Dios sanador, a ese Dios que te guarda, a ese Dios que dijo en el capítulo 12, verso 3 de Génesis: yo estaré contigo, te bendeciré, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Esa palabra me impresiona. Abraham tenía la absoluta claridad y la certeza en su llamamiento y en su nuevo caminar en el ministerio, que al lugar donde él fuese, así fuese un lugar totalmente árido o desértico, en ese lugar Dios le iba a bendecir. Gracias por los amén. Sí, claro que hay que decir un amén poderoso. Así es, así sea, significa la palabra amén. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la certeza de que tú no caminas por vista, sino caminas porque crees en tu corazón una promesa de Dios, una palabra de Dios sobre tu vida, entonces todo tu entorno cambiará. Nosotros caminábamos con un salario, nosotros caminábamos con un ahorro, nosotros caminábamos dependiendo de nuestro trabajo, de tener un buen trabajo, una buena recompensa salarial, las primas, llaman en muchos países los aguinaldos, las bonificaciones, las horas extras, el part-time, el overtime y todo eso. Pero no, mis amados, ahora en el llamamiento Dios provee, ahora en el llamamiento Dios dirige, ahora en el llamamiento Abraham empieza un recorrido extraordinario por diferentes lugares, y hay algo muy importante aquí, que cada uno de los lugares por los cuales Abraham empezó a caminar, él caminaba, dígalo conmigo, caminaba por fe.
Y caminando por fe, en la medida que él caminaba, empezó a construir altares. Y cada uno de estos altares representaba una presencia de Dios en su vida. Representaba un encuentro, un diálogo con Dios. Hablaba con Dios, se comunicaba con Dios. Y algo muy importante que quiero resaltar, Dios, si me permiten la expresión, por favor, con todo respeto, solo para entender el mensaje que quiero mencionar, válgame el ejemplo, por favor. Dios se convierte en la voz que dirige completamente el caminar y la ruta de Abraham en diferentes caminos hacia el propósito. Es decir, repito, comillas, se convierte en el GPS. Usted conoce el GPS, ¿verdad? Y en el GPS, en ese aparatico que nos indica hacia dónde caminar, usted recordará cómo el GPS te dice girar a la derecha, faltan 3 millas, girar a la derecha, girar a la izquierda, ha llegado a su punto, ha llegado a su destino. Esa dirección del navegador, esa voz que nos indica hacia dónde caminar, la ruta hacia dónde debemos seguir, la distancia a la cual estamos para cumplir nuestro destino. Asimismo, Dios se convierte ahora en Abraham, en ese GPS, comillas, que es la voz que le habla, que es la voz que le dirige, y él tiene la certeza. Yo creo que usted, cuando coloca una dirección en un GPS, en un navegador, para ir hacia determinado lugar, usted tiene la certeza, y por favor preste atención, usted tiene la certeza de que ese equipo electrónico, esa voz, le va a llevar al punto específico al cual usted ha destinado llegar. Yo recuerdo una experiencia en un viaje en algún lugar hacia otro estado. Había ido en varias ocasiones hacia ese lugar y conocía la ruta. Sin embargo, tenía mi primer navegador, así es que utilicé aquel aparatico, coloqué una dirección y empecé la ruta. Pero cuando íbamos en cierto punto, vi cómo el navegador me indicó una ruta distinta. Me indicó una ruta en otra dirección. Y yo decía a mi esposa, es imposible, este navegador está equivocado. ¿Cómo puede ser que este navegador me lleve en esa dirección si yo he venido a este lugar tantas veces y yo sé que esta es la ruta correcta? Sin embargo, mi esposa, preste atención que estoy hablando espiritualmente, sin embargo, mi esposa me dijo, pues, ¿para qué tienes entonces ese aparatico? Si ese navegador te dice que gires a la derecha, pues gira a la derecha y sigue la ruta que el navegador te indica. ¿Qué le dijo el Señor qué le dijo el Padre Eterno a Abraham? Le dijo, escucha a Sara, escucha a tu mujer. Pues bueno, decidí atender esa reclamación y tomé la ruta que el navegador me había indicado. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al tomar esa ruta que era totalmente desconocida para mí, llegué al punto exacto al que debía llegar con una diferencia de hora 30 minutos de menor tiempo a la ruta que yo normalmente conocía. Aquí el ejemplo es, repito, para indicar cómo empezar a vivir por fe significa escuchar la voz de Dios. Pero no solamente escuchar la voz de Dios, significa escuchar y obedecer. La palabra obediencia, ¿usted sabe cuál es el abecedario bíblico? La palabra, el abecedario en el castellano A, B, C, D, en nuestro lenguaje espiritual, el abecedario es obedecer. Así es que, mis amados, el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vivir por fe, no vivir por vista. Vivir por fe no es esperar que todo nos cae del cielo, por supuesto, es también una mala interpretación. Vivir por fe es ser obediente. Y vemos en el modelo precioso de Abraham que su obediencia a situaciones muy difíciles le llevaron a ser amigo de Dios. Mis amados, un muy buen día, bendiciones. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por compartir su mensaje, gracias por sus saludos y sus testimonios. Cada vez que leo lo que ustedes me escriben, sus mensajes y todo, estoy tan agradecido con mi Padre Eterno porque veo cómo ustedes reciben con tan buena bendición la enseñanza en tan cortos minutos. Pero escudriñen la lectura, escudriñen la palabra, vayan con Génesis en esta historia maravillosa, porque todo el libro de Génesis, no hay otro libro en la Biblia más apasionante que Génesis, porque Génesis nos narra toda la historia. Dígalo conmigo, mi propia historia. Shalom, bendiciones, muy buen día.